Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y las vidas de nuestros queridos actores. Prepárense porque vamos a desgranar una revelación que llega directamente de la boca de uno de los protagonistas, nada más y nada menos que de Can Yaman. Y sí, lo que se dice es fuerte porque habla de un deseo muy personal, de algo que guardaba para sí y que ahora, parece, ha decidido compartir con el mundo. El titular ya lo dice todo y vamos a sumergirnos en los detalles. Can Yaman ha revelado a la revista, y atención, a la revista Quería, que estuvo con Demet. Sí, han oído bien, con Demet Özdemir. Así que si quieren saber qué significa esto, cómo surgió esta confesión y qué implicaciones podría tener, quédense conmigo hasta el final del vídeo, porque esto se pone interesante. Y antes de que me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día crecemos más gracias a ustedes, y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Bueno, vamos directamente al grano. La noticia ha saltado como un resorte y las redes sociales han explotado. La revista Quería, que es una publicación con cierto prestigio en el ámbito del corazón y el entretenimiento, ha publicado una entrevista donde Can Yaman, el carismático actor que conquistó a millones con su papel en Erkencikus y tantas otras producciones, ha hecho una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos. Durante la conversación, se le preguntó sobre su vida personal, sobre sus relaciones, y fue ahí donde surgió el nombre de Demet Özdemir. Para quienes siguen la trayectoria de ambos, saben que Can y Demet compartieron pantalla en Erkencikus, y desde entonces, la química entre ellos era innegable. Era tan palpable, tan magnética, que los fans de la serie no tardaron en especular sobre una posible relación más allá de la ficción. Y parece que esas especulaciones, lejos de ser infundadas, podrían tener una base real según las palabras del propio Yaman. Can Yaman, conocido por su sinceridad y a veces por su franqueza un tanto controversial, ha admitido que hubo un momento en el que deseó estar con Demet Özdemir. Ojo, la formulación es importante, quería estar con Demet. Esto abre un abanico de interpretaciones, ¿verdad? No es una confesión de una relación consumada y pública, sino más bien una admisión de un sentimiento, de una atracción profunda y real que existió en un momento dado. ¿Qué significa esto exactamente? Se refiere a un deseo platónico, a una atracción mutua que no llegó a concretarse por diversas razones, o a algo más íntimo y personal que prefirió mantener en privado en su momento. La entrevista no entra en esos detalles explícitos, lo que deja un halo de misterio y especulación, algo que a los fans nos encanta desentrañar. Recordemos que durante el rodaje de Erkencikus, la pareja se convirtió en un fenómeno. Sus interacciones en pantalla eran explosivas, llenas de pasión y complicidad. Y fuera de cámaras, también había indicios. Los rumores sobre su posible romance eran constantes. Se les veía juntos en eventos, en comidas, y las fotos que circulaban en redes sociales alimentaban aún más las esperanzas de los seguidores. Sin embargo, nunca confirmaron una relación formal. Para muchos esa era la prueba de que lo suyo era solo una gran amistad o, en el mejor de los casos, una relación fugaz y muy discreta que nunca llegó a la luz pública de forma oficial. Pero ahora con esta declaración de Can Yaman, todo parece tomar un nuevo matiz. Cuando un actor de su calibre, con la popularidad que tiene y la atención mediática que genera, decide confesar que quería estar con Demet, estamos hablando de algo que trasciende la simple anécdota. Implica que esos sentimientos eran genuinos, que la conexión que vimos en pantalla no era solo actuación, sino que había una atracción real, un interés que iba más allá de los guiones y los escenarios. ¿Por qué decirlo ahora? ¿Qué le ha llevado a compartir esto con la revista Quería? A veces los actores deciden hablar del pasado para cerrar capítulos, para aclarar malentendidos, o simplemente porque sienten que es el momento adecuado para ser honestos sobre ciertos aspectos de su vida. La entrevista, según lo que se ha podido leer en los resúmenes y los comentarios que circulan, no profundiza en los motivos específicos por los cuales este deseo no se materializó o si llegaron a tener algún tipo de relación. Sin embargo, el simple hecho de que lo haya dicho públicamente ya es una bomba. Piénsenlo, Can Yaman ha tenido otras relaciones conocidas desde entonces, y Demet Özdemir también. Esto podría interpretarse de varias maneras. Quizás fue un deseo en un momento concreto de sus vidas, antes de que ambos se encontraran otras parejas o mientras estaban en otras etapas de sus carreras.
O tal vez fue una atracción mutua que por circunstancias de la vida, decisiones personales, o presiones externas, nunca llegó a ser una relación estable y pública. Lo fascinante de estas confesiones es cómo nos permiten ver a nuestros ídolos desde una perspectiva más humana. Nos muestran que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con deseos, con atracciones. Y que a veces la línea entre la ficción y la realidad es más delgada de lo que imaginamos. Can Yaman, al decir quería estar con Demet, nos está dando una pincelada íntima de su vida y de la conexión que tuvo con su compañera de reparto. Es una ventana abierta a un momento de su pasado sentimental que hasta ahora solo existía en las especulaciones de los fans y en los titulares de los medios. Es importante recordar que la palabra quería implica un deseo en el pasado. No está diciendo quiero ahora, sino que en algún momento hubo esa intención, ese anhelo. Esto puede significar muchas cosas. Podría ser que se sintiera muy atraído por ella y que contemplara la posibilidad de una relación, pero por alguna razón no se dio. Quizás no era el momento adecuado, quizás ambos estaban enfocados en sus carreras, o tal vez simplemente las cosas no fluyeron para convertirse en algo más. O como mencioné antes, podría ser que sí hubo algo, pero fue algo muy discreto y privado, y la palabra quería se refiere a ese deseo de que fuera algo más consolidado o público. La forma en que los medios y los fans interpretan estas declaraciones es crucial. Inmediatamente se desatan las teorías. Algunos dirán que es una forma de él de reconocer la química que tenían, otros que es una forma de avivar la nostalgia de los fans de Erkentzicus, y otros quizás especularán sobre la posibilidad de que aún existan sentimientos. Lo que sí es seguro es que esta confesión añade un capítulo más a la ya fascinante historia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en la imaginación colectiva. Y hablando de la revista Quería, es interesante que haya sido a través de esta publicación que esta confesión sale a la luz. Generalmente este tipo de revistas se especializan en el mundo del corazón, en las intimidades de las celebridades. Que Can Yaman haya elegido este espacio para hacer una declaración de esta índole sugiere que se sentía cómodo compartiendo este aspecto de su vida, o quizás fue una pregunta directa sobre su relación con Demet que le obligó a ser sincero. En cualquier caso, el resultado es una noticia que ha resonado fuerte. Ahora, ¿qué podemos inferir de esto? Para los fans más acérrimos de la pareja Yaman Özdemir, esto es como una validación. Es la confirmación de que lo que veían en pantalla no era solo actuación, sino que había una chispa real, un interés mutuo que iba más allá de lo profesional. Para otros puede ser simplemente una anécdota del pasado de un actor famoso. Sin embargo, la forma en que se manejan estas informaciones en el mundo del espectáculo a menudo dicta su impacto. Y cuando un actor tan popular como Can Yaman habla de un sentimiento hacia otra figura reconocida, el eco es inevitable. Personalmente creo que este tipo de declaraciones nos recuerdan que detrás de los personajes icónicos hay seres humanos con emociones complejas. Can Yaman, con su personalidad fuerte y su carisma arrollador, también tiene sus vulnerabilidades y sus deseos. Admitir que quería estar con Demet es un acto de honestidad que, en mi opinión, merece ser reconocido. No se trata de juzgar, sino de entender las dinámicas humanas y las relaciones que se forjan en el entorno tan peculiar del estrellato. Nos da pie a pensar en cuántas otras conexiones interesantes y momentos de «qué hubiera pasado si» existen en las vidas de las celebridades, que nunca llegan a salir a la luz o que solo se revelan de forma tan sutil. La entrevista completa, si hay más detalles, seguro que será analizada al milímetro por los fans y los medios. Pero por ahora nos quedamos con esta impactante declaración. Can Yaman confesó a la revista Quería que estuvo con Demet, o mejor dicho, que deseó estar con Demet. Y para cerrar esta parte creo que es justo decir que esta confesión solo añade más capas a la leyenda de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si bien no sabemos los detalles íntimos, la admisión de un deseo es poderosa en sí misma. Nos hace reflexionar sobre las oportunidades perdidas, los caminos no tomados, y las intensas conexiones que pueden surgir en un set de rodaje. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado comentando, la gran noticia es que Can Yaman, en una entrevista para la revista Quería, ha revelado que tuvo un deseo de estar con Demet Özdemir. Esta declaración ha avivado las especulaciones y ha hecho revivir la nostalgia de los fans que vieron su química en Erkentzicus. Lo interesante es la formulación, él quería, que deja un espacio para la interpretación. Sobre si ese deseo se concretó de alguna manera, aunque fuera de forma discreta, o si simplemente fue una atracción que no llegó a materializarse en una relación formal.
Sea como sea, es una mirada íntima al pasado de uno de los actores más populares del momento. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartiendo mis impresiones y las posibles interpretaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión de Can Yaman. ¿Creen que hubo algo más que un simple deseo? ¿Qué les pareció su declaración? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado el contenido y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta exclusiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan lo que se viene, porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.